Hola chicos y chicas, qué ilusión poder compartir un ratito con vosotros hoy. Mirad, antes de nada quería mandaros un beso enorme a todos y a todas, a todos los niños y las niñas de 3, de 4 y de 5. Os echo un montón de menos y espero que sigáis muy bien todos y todas y vuestras familias, claro. Mirad, mi propuesta para hoy es la siguiente. Quería compartir con vosotros una idea que me ha parecido muy chula para que la podáis hacer esta semana con vuestra familia. Mirad, es la siguiente. Es hacer una caja de los deseos. Lo primero que tenéis que hacer es buscar una caja, claro, en casa, y decorarla como vosotros queráis, como más os guste. Yo estoy segura que las vais a dejar preciosas porque sois unos artistas y unas artistas. Y después de dejarla súper bonita, ¿qué vamos a hacer con ella? Bueno, pues vamos a meter dentro todos los deseos y todas las cosas que queremos hacer, pero que no podemos hacer estos días por la situación en la que estamos viviendo. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Un día estáis un poco tristes porque tenéis un montón de ganas de ir a la casa de los abuelos para darles un achuchón. Pues ¿qué hacemos? Lo dibujamos en un papel. Si queréis, con la ayuda de un mayor, lo podéis escribir por detrás el deseo, o los de 5 lo podéis intentar escribir vosotros, que estáis hechos unos expertos ya en la escritura. Y después de tenerlo plasmado en el papel, lo metemos dentro de la caja. Y así, con cualquier deseo que tengáis, si queréis ver mucho a un amigo o una amiga, si estáis deseando que un primo juegue con vuestro juguete nuevo que os regalaron por vuestro cumple, bueno, los que os ocurran. Y luego, cuando nos digan, chicos, chicas, esto ya se acabó, volvemos a la normalidad, podemos salir a la calle, podemos hacer todas esas cosas que queremos hacer. Como tenemos nuestros deseos en la caja y los tenemos plasmados en papel para que no se nos olvidasen, pues los podemos hacer realidad. Y además de estar cumpliendo nuestros deseos y de tener el corazón un poquito más contento, pues podemos estar haciendo felices a otras personas, a las personas que les estéis regalando ese deseo. Porque a que mola mucho que se acuerden de uno, mola un montón. Mirad, sería una idea estupenda que compartieseis vuestras cajas con todos los niños y todas las niñas de infantil. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues mira, una vez que la tengáis hecha, os hacéis una foto con ella y se la enviáis a vuestras profes. Así los demás podemos ver lo preciosas que os han quedado vuestras cajas. Y si además queréis compartir algún deseo que habéis pedido, pues ya sería estupendo, sería genial. Mirad, yo hoy quiero compartir con vosotros un deseo de mi caja. La escribí, creo que lo escribí ayer, y es que estoy deseando veros muy prontito y daros un achuchón a todos y a todas y volver a compartir todos esos momentos tan chulos que vivimos en el cole. Lo meto en mi caja, ¿eh? Espero hacerlo realidad muy pronto. Y ahora, para terminar, quería haceros un regalo. Quería haceros un regalo que es una canción de Maldita Nerea que se llama Hecho con tus sueños. Yo espero que todos vuestros sueños y todos vuestros deseos se hagan realidad, que los podáis hacer realidad muy pronto. ¡Mua! Os mando un beso enorme y os quiero un montón. Estoy deseando veros. ¡Mua! Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más, verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Que tú quieras soñar. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor que sea más interesante y que quede
canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido. Me he convertido en un muñeco teledirigido por un montón de sueños que me piden más. Siempre piden más. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. Para acabar en el principio y entenderlo todo mejor. Busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos tú y yo. Tú y yo. Soy el que siempre llegará primero, aquel que saca sueños de un sombrero y hace que vuelen hasta la eternidad. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engaño, soy un caballero, hecho con sueños que me como enteros. La suerte sabe que yo puedo volar más allá del mar, más allá